Buenos días y bienvenidos un día más a este espacio de prevención de riesgos laborales. Yo soy José Manuel Muñoz y en el día de hoy os quiero hablar de los agentes biológicos, los riesgos biológicos. Os quiero dar 10 pautas para saber cómo prevenirlos, informaros de cuáles son los agentes biológicos, qué tipos de agentes biológicos hay en función de su clasificación del riesgo, explicaros un poquito qué son, así que si crees que en tu empresa hay riesgo biológico o simplemente quieres informarte un poquito más acerca de qué son este tipo de riesgos y cómo prevenirlos, quédate que este contenido te interesa. Bueno, pues como os he dicho, hoy estoy aquí un día más para hablar de este tema de los agentes biológicos. Los riesgos biológicos son unos riesgos que son invisibles y pues muchas veces por eso pasan desapercibidos para según qué técnico. Obviamente, en función de que el técnico esté instruido, pues no se le debe de pasar este tipo de riesgos. Así que, ¿qué os vengo a decir? Pues que no solo es importante la seguridad, que son riesgos que se aprecian fácilmente, sino que estos riesgos biológicos son muy importantes porque según qué agentes sean los que están presentes, pues pueden tener unas repercusiones bastante gordas en la salud de los trabajadores. Así que vamos a ver qué es lo que dice el instituto acerca de qué son los riesgos biológicos. Os voy a leer textualmente la definición. Los agentes biológicos comprenden los microorganismos, virus, bacterias y hongos, con inclusión de los genéticamente modificados, los endoparásitos humanos, como protozoos y helmintos, y los cultivos celulares. Presentan una gran adaptabilidad a los cambios que ocurren en el medio, lo que hace que puedan estar presentes en cualquier entorno y producir daños a la salud como infección, alergia o toxicidad. El riesgo biológico en el trabajo se entiende como la posibilidad de que la persona sufra daño como consecuencia de la exposición a agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de riesgo biológico. Están clasificados. ¿En función de qué? Pues en función de cuál es su peligrosidad, cuánto se puede transmitir al resto de personas trabajadoras y si hay tratamiento o no hay tratamiento. Y aquí os presento esta tablita que os pongo a continuación, en la que vamos a ver los tipos de riesgo. Aquí estáis viendo la tablita. La tabla 1 de grupos de riesgos de agentes biológicos. Esto está sacado de una nota de técnica de prevención del instituto, pero tenéis que saber que tenemos el Real Decreto 664 del 97, donde se habla de cómo tenemos que actuar en caso de empresas o entornos de trabajo en el que se den estos riesgos biológicos. Pero bueno, sin más, volvamos a la tablita y vamos a ir viendo qué clasificación es la que se propone desde el instituto. Tenemos los grupos 1, 2, 3 y 4, que en función de la peligrosidad, la propagación y si hay tratamiento o no, pues va desde el 1, que es el menor, hasta el 4, que es el mayor. Vamos a leer lo que dice el 1. Lo que dice el 1, agente biológico del grupo de riesgo, grupo 1, riesgo infeccioso, pues poco probable que cause enfermedad. Riesgo de propagación a la colectividad, pues no hay un riesgo de propagación. Y la profilaxis o el tratamiento eficaz, pues es innecesario. Luego en el riesgo número 2, pues ya tenemos que pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores, que el riesgo de propagación es poco probable, pero que sí existe un posible o generalmente existe un tratamiento eficaz. Así vamos subiendo hasta que llegamos al 4, en el que el riesgo de infección pues provoca una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Además, tiene un elevado riesgo de propagación a la colectividad y no se conoce en la actualidad ningún tratamiento eficaz para este agente. Entendemos ahora cuáles son las clasificaciones, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta estas clasificaciones, ¿qué es lo que necesita una buena empresa para velar por que estos riesgos pues, no se materialicen? Aquí se tienen que dar dos patas en la prevención de riesgos laborales que siempre tienen que ir de la mano, y es un buen departamento de vigilancia de la salud y un buen departamento de técnicos de prevención de riesgos laborales. El técnico haciendo su trabajo, identificando cuáles son los riesgos, solicitando información y viendo qué agentes biológicos son los que pueden estar allí presentes en función de ver cuáles son las actividades que hacen los trabajadores, cuál es el sector empresarial y sus conocimientos acerca de
qué riesgos biológicos se suelen dar en estos sitios. Y luego el Departamento de Vigilancia de la Salud. ¿Os acordáis del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice que la vigilancia de la salud sirve para saber si como consecuencia del trabajo el trabajador está desarrollando una enfermedad profesional? ¿Qué pasaría si un agente biológico penetra en mi cuerpo? Que yo desarrollo esta enfermedad, y vigilancia de la salud tiene que estar ahí para detectarlo. ¿Cómo? Con los reconocimientos médicos y pruebas especiales. Así que os acabo de responder a la pregunta de ¿es obligatoria la vigilancia de la salud en trabajadores que están expuestos a riesgos biológicos? Solución, decirle ustedes, tic-tac, tic-tac. Sí, es obligatoria, ¿vale? Es obligatoria. ¿Por qué? Por esto que os acabo de decir. Ahora bien, os voy a empezar a enumerar una serie de centros de trabajo, de actividades en las que puede estar presente estos riesgos biológicos, y algunos de ustedes, otros no, pero algunos se sorprenderán de algunas que voy a decir. Lo primero, esta es evidente, ¿no? Colectivo sanitario. Colectivo sanitario o incluso sociosanitario puede estar en contacto con riesgos biológicos. Y ahí metemos pues médicos, metemos dentistas, metemos, yo qué sé, estética también podemos meter, en fin. Todos estos colectivos, ¿os acordáis del COVID cuando decía son sanitarios, son sociosanitarios y tienen que estar abiertos? Vale, pues todo este colectivo normalmente va a trabajar con riesgo biológico y están expuestos a esto. Tratamientos de agua también pueden estar expuestos a este tipo de agentes biológicos. E industria cárnica, por ejemplo, pues también puede estar expuesto a este tipo. Todas las personas que trabajen con seres humanos, por ejemplo, que están trabajando con un cadáver o están trabajando con heces, están expuestos a este tipo de agentes biológicos, ¿no? Que ya luego habrá que clasificarlo según el grado de riesgo, ¿no? Educación, pues sí, depende del sector, porque para enseñar determinadas asignaturas, pues hay veces que estamos en contacto con agentes biológicos en un laboratorio o en una universidad en la que se están investigando cosas, ¿vale? Ahí afectaría un poquillo a la rama de la educación. ¿Qué más? Agricultura, pues también, ¿no? Ganadería, pues también, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres un granjero y estás en contacto con animales, estos animales pueden tener algún tipo de enfermedad, o tú estás en contacto con la sangre de estos animales, trasladas animales muertos o limpias las heces de estos animales, pues también puedes estar en contacto con este tipo de agentes biológicos, ¿no? ¿Qué más? ¿Se me ocurre alguna o no? Bueno, todo lo relacionado con la belleza, ya lo hemos dicho. Investigación y laboratorio. Como he dicho antes en la de educación, pues si estamos en una investigación, en un laboratorio, pues tendremos esto, ¿no? Y por supuestísimo, el transporte. Personas que trabajan transportando este tipo de agentes, ¿vale? Esta gente pues también estarán expuestos. A partir de aquí, fijarse toda la retaíla de sitios que os he dicho donde puede haber agentes biológicos y donde puede haber personas que estén en contacto con este tipo de agentes, con estos tipos de agentes, ¿no? A partir de aquí, que os quiero dar las pautas de las medidas preventivas. Vamos a pasar a daros una serie de medidas preventivas para estas empresas que se encuentran con estos riesgos biológicos. Lo primero es mantener un traslado adecuado, una recepción adecuada y un almacenamiento o mantenimiento adecuado de estos recipientes donde trasladamos los agentes biológicos. Os pongo un ejemplo. Imaginarse un laboratorio que le llegan unas muestras de orina y de sangre y tienen que tratarla, ¿no? Pues estas muestras van a tener que venir en recipientes herméticos y el traslado, el mantenimiento y el trabajo con ellos pues se tendrá que hacer de manera adecuada. ¿Para qué? Pues para evitar que este agente biológico salga de ahí, pueda propagarse o pueda contaminar a cualquier otra persona o a otros trabajadores, ¿no? Así que esa sería la primera medida preventiva. La segunda, pues es necesario atender a los principios de la acción preventiva. ¿Cuáles son los principios de la acción preventiva? Pues ya lo sabemos: medidas organizativas, protecciones colectivas
Y protecciones individuales, esto ya lo hemos hablado aquí en este canal. No solo se aplica esto para la seguridad, también se aplica esto para todo tipo de riesgo, así que si nos encontramos con riesgo biológico tenemos que saber cuáles son las medidas organizativas que allí se pueden implementar, cuáles son las protecciones colectivas y cuáles son las protecciones individuales. Protecciones colectivas que se me ocurren, pues yo qué sé, una así rimbombante, una ducha que te higieniza, ¿no? Digamos, antes de entrar en una zona contaminada o al salir de la zona contaminada. Protecciones individuales, pues lo tenemos más claro, ¿no? Equipos de protección individual como pueden ser guantes, gafas, mascarillas, gorritos, etc, etc. Medida organizativa, ¿cuál puede ser una medida organizativa? Pues por ejemplo, un alto el paso prohibido solo personal autorizado, ¿vale? Eso podría ser una medida de ese tipo, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Usa métodos seguros para la recolección, almacenamiento y eliminación de residuos, incluyendo recipientes adecuados. Pues bien, si antes estábamos hablando de esto, pero para los agentes biológicos en sí, cuando se estaban trabajando, pues con los residuos vamos a tener que hacer lo mismo. Por ejemplo, el caso que os ponía antes de esta persona que está trabajando con sangre y con orina. Los residuos que va teniendo esta persona conforme va trabajando la sangre, estos desechos deberían quedar pues bien almacenados de forma que estén estancos y no vayan a contaminar nada, ¿no? Mira, un ejemplo que os pongo claramente: cuando van a sacar sangre, estos contenedores amarillos, los vacutainers, donde el enfermero echa la jeringuilla, echa el algodón y demás, esto es una medida preventiva que está haciendo esta persona para evitar pues justo esto, ¿no? Sería esta justa medida preventiva. Vamos a la siguiente. Es importante mantener una higiene adecuada, un lavado de manos, en fin. Todos vimos con el COVID que una de las medidas preventivas que nos ponían era que mantuviésemos una higiene adecuada. Esto es importantísimo. Hay que lavarnos las manos, hay que lavarnos bien los brazos hasta los codos, en fin. Mantener una higiene adecuada. Pasemos a la siguiente. Usa señales para prevenir. Sabéis que las señales son medidas complementarias, pero son obligatorias, tenemos que ponerlas, ¿vale? Y hay que utilizar señales para prevenir, cuidado, riesgo biológico. Esta es la señal, aquí os la ponemos, la señal para que la veáis. Pues cuando se dé un riesgo biológico tenemos que hacer uso de estas señales para prevenirlo. Hay que establecer planes para responder a las posibles emergencias que allí se puedan dar con estos riesgos biológicos. Al igual que se hacen planes de emergencia para incendios, para explosiones y demás, pues también para posibles propagaciones o posibles casos accidentales que se den con estos agentes biológicos. Ahí tienen que estar en un plan de emergencia recogido. Bueno, esta siguiente es una evidencia, pero no se imaginan la de veces que estas evidencias pues se dan en los trabajos. Si estamos trabajando en zonas donde pueda haber este tipo de agentes biológicos, ni comas, ni bebas, ni fumes. Esto tienes que hacerlo pues en otro recinto que esté destinado para ello y en el que se hayan separado por completo pues, este riesgo de la zona en la que vayamos a comer, a beber o a fumar. Es una obviedad, pero todavía hoy en día se siguen dando estos casos. Pasamos a la siguiente. Proporciona ropa de trabajo adecuada y asegura su limpieza y su mantenimiento. La empresa tendrá que proporcionar a sus trabajadores la ropa adecuada para ejecutar estos trabajos y además deberá asegurarse de que esta ropa pues no pasa de ahí, es decir, no se la llevan a su casa, sino que quedan en la empresa, se higienizan, se lavan en condiciones o al menos si son los trabajadores los que se encargan, que lo hagan con unas pautas claramente establecidas. Pero la ropa de trabajo no debe contaminar a los trabajadores, ni debe de propagar otro tipo este tipo de agentes biológicos en otros entornos que no sea pues en el trabajo, que es donde lo tenemos controlado. En el número 9, obviamente, si estamos diciendo todas estas cosas de que tiene que mantenerse una higiene, de que tiene que tener la ropa guardada y demás, pues tendremos que tener también unas instalaciones adecuadas, ¿vale? No podemos decir que el trabajador tiene que tener unos niveles de higiene tal y ahora la empresa no le proporciona esas instalaciones donde este trabajador pues se pueda lavar la mano, o no le podemos decir que tiene que llevar este tipo de indumentaria de protección y ahora luego no le demos nosotros pues un sitio donde pueda almacenar esta indumentaria de protección.
hay que tener unas instalaciones adecuadas a los riesgos biológicos que allí se den. Y por último, una medida preventiva que si se usa en todos los sitios donde nos encontramos con riesgos especiales, pues se evitarían muchísimos accidentes, y es procedimenta las tareas de manera segura. A un procedimiento de trabajo seguro cuando trabajemos con este tipo de agentes biológicos. Al igual que hacemos procedimientos de trabajo seguro cuando trabajemos en espacios confinados o en trabajo en altura o con riesgos eléctricos, pues cuando trabajamos con riesgos biológicos, pues también tendríamos que tener un procedimiento de trabajo para que el trabajador sepa pues cuáles son las pautas claras con las que trabajar. Y con esto habríamos dicho las 10 medidas preventivas. Yo espero, hombre, que os haya facilitado información acerca de estos riesgos biológicos. Para el que fuese desconocido, pues que ya lo conozcáis. Os he hablado de cuál es el Real Decreto que lo regula, la definición del instituto, cuáles son las clasificaciones. Os he aportado pues un grupo de centros de trabajo donde se pueden dar o de actividades donde se pueden dar, y os he facilitado estas 10 medidas preventivas. Así que si te ha gustado este contenido, dale al me gusta, compártelo con un compañero que le pueda gustar y suscríbete al canal, que es el único modo que nosotros tenemos pues de ver que bueno, pues hay un engagement, ¿no? Que os está gustando este contenido y que os sirve para algo. Así que sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!